Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Hemos venido hablando del recorte del agua, del tema de la inseguridad, de los trabajos de prevención ante la llegada del fenómeno del Niño. Son los temas de vigencia, de actualidad, del día a día. Pero hay otros temas que a veces pasan desapercibidos, sobre los que además debemos prestar atención y que son sumamente importantes. Está con nosotros aquí en la cabina el doctor Hugo González. Yo lo había presentado ya. Él es representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, en el Perú, médico cirujano de profesión, con una serie de estudios sobre políticas, planificación y financiamiento de salud. Pero el tema que nos convoca es realmente impresionante. Él nos cuenta que cada día, ojo, en nuestro país, ¿cuántas niñas? 4 niñas. 4 niñas entre los 10 y 14 años, 4 cada día se convierten en madres. Y la verdad es que cuando uno analiza el periodo de tiempo en el que aumentó el número de embarazos en esta población, uno puede reconocer que hay otro problema subyacente a esto. No se trata de niñas que hayan adelantado su actividad sexual. Se trata de niñas que en muchos casos han sido violentadas sexualmente y en sus propios hogares. Es impresionante la data que nos ha traído el doctor. Yo quisiera agradecerle que esté esta mañana con nosotros para visibilizar lo que está ocurriendo y, bueno, analizar qué podemos hacer. Doctor, gracias. No, más bien gracias a ti, Mávila, y encantado de estar acá en este espacio. Efectivamente, nuestro interés es visibilizar la situación en esta semana que se conmemora la Semana de Prevención del Embarazo en adolescentes, ¿no? Estos datos son datos oficiales del país. Claro, están recogidos en un informe que se titula Mapa del Embarazo y la Maternidad de Niñas y Adolescentes en nuestro país, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hay datos de censos de población del 2007-2017, hay datos de la encuesta de demografía de salud, hay registros administrativos de diferentes instituciones. Es decir, se ha hecho un esfuerzo por plasmar toda esa información, pero además analizarla combinando algunas de estas para identificar algunos patrones. Por ejemplo, lo que tú manifestabas sobre el incremento que ha existido entre el 2020 y el 2022. Que coincide con el periodo de la pandemia por la COVID-19. El confinamiento. Efectivamente. Y en ese mismo periodo que digamos que aumentan los nacimientos registrados en niñas de 10 a 14 años en aproximadamente un 40%. 40% en 2 años es demasiado, doctor. Es demasiado. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó para que estas niñas salieran embarazadas? Y precisamente... si había un confinamiento, la conclusión es simple, ¿no? Bueno, las niñas fueron violadas en sus casas. Eso es lo que pasó. Efectivamente, en los registros también se plasma quiénes son los agresores, ¿no? Porque se combina ese dato con los registros de los centros de emergencia mujer para identificar las atenciones por causas relacionadas a la violencia sexual. Y en las niñas de 10 a 14 años, cuando uno contrasta qué pasaba en el 2017 y qué sucedió hasta el 2022, se observa que digamos que las atenciones se han triplicado, ¿no? Caramba, una niña de 10 años, 11 años, 12 años no está preparada para ser mamá. Y ustedes han podido cuantificar el número de embarazos que llegan al final y aquellos que finalmente son interrumpidos por causas naturales o usted nos explicará por otros motivos. Bueno, no solamente no se explica, tú decías, la inmadurez biológica que existe, pero es que además tampoco se explica de que sean maternidades forzadas producto de un abuso sexual, ¿no? Uh-huh. Y por eso es que en el caso de las niñas de 10 a 14 años, y esto descrito en la literatura internacional, se aduce de que un embarazo cuando aparece en esas edades, si no su mayoría, todas son
el resultado de un abuso sexual, ¿no? Eso está claro. Tenemos acá información, por ejemplo, que da cuenta que entre el año 2020 y 2021 el registro de nacimientos vivos en esa población, hablamos de muchachitas de 10 a 14 años, aumentó de 1.158 a 1.431, es decir, 24% más. Cuando se habla de nacimiento vivo, estamos hablando de una gestación que llegó al final, nació el niño y fue registrado. Exactamente. Y sin embargo, eso no incorpora todos los embarazos, porque hay naturalmente algunos de estos que no necesariamente llegan al final por diferentes causas y razones. En ese caso, aproximadamente se estima de que un 2,2% en total de embarazos no llegan a un nacimiento vivo registrado. Sin embargo, en el país existen departamentos, porque también esta MAPA hace un esfuerzo por irse a los departamentos, a las provincias y en algunos datos hacia incluso los distritos, ¿no? ¿Cuáles son las regiones donde se registra mayor número de situaciones como estas, adolescentes que quedan embarazadas? Bueno, existe Ucayali, Loreto, son regiones donde existe lamentablemente proporciones importantes en estas situaciones. Amazonas, 21,8%, Ucayali, 21,7%, Loreto, 18,1% y San Martín, 14,5%. Exactamente, pero también existe detrás de esos números otras tendencias que son importantes mirar. Por ejemplo, Piura es un departamento donde se está también observando una tendencia en no solamente uniones tempranas, que muchas veces se utilizan porque en el país todavía existe es legal el matrimonio infantil, es decir, una menor de 14 años se puede casar independientemente de la edad. Y eso es, a propósito de tu pregunta inicial, una de las cosas que se podrían avanzar es en eliminar esta figura, porque muchas veces se utiliza como una vía para escapar a lo que dice el Código Penal. Pero ¿cómo interpretar, por ejemplo, esto con relación a Piura, lo que nos acaba de decir, pero cómo interpretar, por ejemplo, que los porcentajes más elevados se registren en regiones de la selva peruana? Estamos hablando de Amazonas, Ucayali, Loreto, San Martín. ¿Qué sucede en estas regiones, en estas localidades? ¿Tiene que ver con una explicación cultural? ¿Con un patrón de comportamiento? ¿Con falta de información, de acceso a la educación? ¿Qué factores explican la mayor incidencia en estas regiones? Mira, en general uno puede identificar desigualdades socioeconómicas, pero en la base están las desigualdades de género. Cuando uno observa, por ejemplo, en el uso de métodos anticonceptivos en adolescentes que están unidas ya, ¿no? Uno puede identificar que en los últimos 22 años no ha disminuido, sino en la región de Loreto, sino más bien se ha incrementado. Y eso, entonces, por supuesto, si son adolescentes unidas, conlleva un mayor riesgo de un embarazo no planeado por la falta de uso de métodos anticonceptivos. Tenemos que ir a la pausa, son ya las 9:31, doctor, pero le pediría que se quede unos instantes más con nosotros para explicarnos cuáles son los riesgos de un embarazo en una adolescente cuyo cuerpo todavía no está preparado para ser madre y para llevar a término una gestación de 9 meses. Eso por un lado. Y por otro, ¿qué se puede hacer? Es decir, ¿cuál es la medida que hay que tomar de manera urgente para evitar que estas niñas se conviertan tan prontamente en madres, poniendo en riesgo su vida, su futuro, pero también el de la criatura que viene al mundo? Vamos a la pausa, 9:32 y regresamos. Tomamos nuestra entrevista con el doctor Hugo González. Estamos hablando de la maternidad adolescente y bueno, evaluábamos la situación que se ha presentado en nuestro país, una situación realmente alarmante por la cantidad de embarazos adolescentes que se registran. Ojo, los registrados no son todos. Hay un detalle importante y el estudio o el mapa que se ha presentado ahora es el mapa del embarazo y la maternidad de niñas y adolescentes en nuestro país, revela que durante la pandemia, por ejemplo, se incrementó muchísimo el número de estos embarazos, lo cual nos lleva a pensar si hubo confinamiento en que hubo agresiones en los propios hogares de estas niñas. ¿Qué hacer, doctor? Bueno, en primer lugar, uno tiene que identificar las dos poblaciones, ¿no? ¿Qué pasa en las de 10 a 14 años
como tú bien dices, hay situaciones de abuso sexual y por lo tanto el sistema de justicia en estos casos debe de actuar, ¿no? Porque es importante que se envíen las señales correctas como sociedad de que esto no es permitido, no puede sancionar pasar al agresor. Exactamente. Ahora, no pero puede usted también, permítame interrumpirlo, porque usted nos daba un dato interesante. Solo 1 de cada 4 niñas, digo niñas para abarcar a la población entre niñas y adolescentes, solo 1 de cada 4 decide ser mamá. Bueno, manifiesta el deseo de ser madre. Las otras 3 no. Entre las de 15 a 19 años, cuando se les pregunta en la encuesta de demografía y salud si deseaban el embarazo, solamente 1 de cada 4 manifiesta haberlo deseado. Las de 15 a 19. ¿Pero qué pasa con las de 10 a 14? Bueno, en su mayoría es que no debería de existir esas maternidades a esas edades. Claro, son niñas que involuntariamente están gestando. Es así y así lo señala la literatura. Hemos visto algunos casos que cobraron notoriedad hace poco, el caso de Mila, de otra niña también, que caramba, se estuvo desde varios frentes alzando la voz para que se le permita practicarse un aborto terapéutico. ¿Es el aborto terapéutico una alternativa que tendría que considerarse a la par de la sanción de los agresores? Como usted bien dice, es una alternativa. Lo que debería de haber es la prevención, es decir, que no existan. Por supuesto, ¿no? Sin duda. Pero en estos casos, como hay daño a la salud y hay también un riesgo de que estas niñas fallezcan durante el proceso como tal del embarazo y la maternidad, y como es derivado de un abuso sexual, ¿no?, producto de ello, entonces está dentro del marco de lo que se considera un aborto terapéutico, porque la salud, en su concepto, no es la ausencia de una enfermedad, sino que es la afectación biopsicosocial, es decir, hay una afectación biológica, psicológica y social. Y esta maternidad en estas niñas precisamente afecta las 3 dimensiones del concepto de salud como tal, ¿no? Doctor González, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El doctor es representante, repetimos, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, en nuestro país, y ha liderado el equipo que ha elaborado y que ha revelado esta realidad en lo que conocemos como el mapa del embarazo y la maternidad de niñas y adolescentes en el Perú. Información que nos golpea directamente a todos los peruanos. Algo tenemos que hacer. No podemos permitir que pequeñas que tienen todo el derecho de construir y de labrar su propio futuro, de pronto se vean en una situación que ellas no deseaban. Ser madres. ¿Qué pasa en esos hogares donde el padre o la pareja de la madre es el agresor? Se convierte en un hogar completamente disfuncional. Se bloquea el derecho a la elección de esa criatura, sin mencionar, por supuesto, las consecuencias que esto puede tener finalmente en el niño que va a llegar al mundo. Y nos ha llegado información de que usted nos hablaba de la selva y de Piura, pero también en Tumbes hay una situación alarmante al respecto sobre la que en algún momento también abordaremos la problemática. Muchas gracias, doctor, por su presencia aquí en la cabina de RPP. 9:45, vamos a una pausa y regresamos.